Entonces, chicos, vamos a ver estos dos temas, sentencia definitiva y medios alternativos de finalización del proceso. Vamos a intentar charlarlo tal como ocurre en la realidad, y no tanto siguiendo a los manuales de texto, que algunos lo que hacen es hablar primero de la sentencia y después tratan los medios alternativos. Me gustaría conversar con ustedes de un prisma un poco más dinámico. Entonces vamos a ver primero los medios alternativos, porque esos son los que suelen darse antes de la sentencia, ¿no? Me refiero concretamente al allanamiento, que un poco ya lo charlamos, al desistimiento, a la caducidad de la instancia y a la transacción. Estos son los medios que nuestro código procesal llama como alternativos o medios anormales de culminación del proceso. A mí mucho no me gusta lo de la palabra anormal, porque más allá de que no se sabe bien lo que es la normalidad o lo que no lo es, no estoy tan seguro de que la mayoría de las veces los procesos terminen con una sentencia definitiva. Le digo más, si me apuran, me da la impresión a mí de que la mayoría de las veces, al revés, termina por algún otro medio distinto a la sentencia. ¿Por qué? Porque ustedes saben que en el camino, en el devenir del proceso, la negociación entre las partes siempre está presente. Y esto lo hemos visto ya como uno de los medios alternativos a la jurisdicción, no a la sentencia. Ahí por ahí la terminología es medio confusa, pero no tiene nada que ver una cosa con otra, ¿eh? Una cosa son los medios de resolución alternativo de conflictos, o sea, alternativos a la jurisdicción, y otra cosa es lo que estamos viendo hoy, que son medios alternativos a la sentencia. O sea que todos estos medios que vamos a ver son de corte jurisdiccional. Siempre van acompañados de una decisión judicial que es la que pone fin al proceso. Así que ahí guarda, a no confundirse. Bien, ¿a dónde apunto? Porque van a ver que en los medios alternativos de resolución de controversias, perdón, alternativos a la sentencia, estos que el código llama normales, van a encontrar a la conciliación. Y en realidad, la conciliación es un método de resolución de conflictos. No es un medio anormal o un medio distinto a la sentencia. Ahí no es que el código se haya equivocado, porque en realidad está bien, el código no es un manual de doctrina, es una ley. Entonces no es que esté mal, pero si lo vamos a analizar más, con un rigor más técnico, la conciliación es un método para resolver conflictos. Ustedes dirán, ¿qué es lo trascendente de esto? En definitiva, bueno, que en realidad cuando el juez intenta conciliar a las partes, si las partes llegan a un entendimiento, el proceso va a terminar por transacción, allanamiento o desistimiento. No es que termina por conciliación, o sea, la conciliación es la herramienta. Si las partes llegan a un acuerdo, van a firmar un convenio transaccional, pero digamos que la conciliación es el método, no el fin. Porque puede haber conciliación y que las partes se agarren de las mechas y no llegan a ningún acuerdo. Entonces, ¿cómo sería la onda? Bueno, claro, es que ahí no hay acuerdo. Entonces, si hay una conciliación eficaz, por decirlo de algún modo, ese diferendo entre las partes va a terminar o en un convenio transaccional, o bien puede hacer que el actor se convenza de que no tiene derecho y desista del proceso o del derecho, o bien puede pasar que al revés, se convenza al demandado de que el actor tiene razón y se allane, total o parcialmente. Entonces, con esa primera aclaración, la conciliación en realidad no es un medio anormal de culminación del proceso, es un método. Obviamente que esta potestad que tiene el juez o la jueza para conciliar nace del propio código. Eso lo van a encontrar entre las potestades ordenatorias e instructorias, más precisamente en el artículo 36 del Código Procesal, si no me falla la memoria, el inciso 5, que en cualquier estado del proceso el juez puede convocar a las partes a una conciliación. Bien, ya sabemos que la conciliación es más que un modo normal de culminación del proceso, es un método. Entonces,
¿cuáles serían los métodos anormales de finalización del proceso? Tenemos el desistimiento en sus dos variantes, ya sea desistimiento del proceso o desistimiento del derecho. Tenemos el allanamiento, la transacción y la caducidad de la instancia. Van a ver que todos estos modos en general son actos procesales, pero el tema de la caducidad de la instancia en realidad es una situación que permite inferir que hay un desistimiento del proceso. Entonces, hasta la caducidad de instancia sería más que un medio, en realidad sería una manera de presumir que hay un desistimiento del proceso. Ya vamos a ver por qué decimos esto, pero nada más, ahora estamos haciendo una breve introducción. Comencemos por el desistimiento. Fíjense que el desistimiento, nuestro código contempla dos variantes. Una puede ser el desistimiento del proceso, al cual Palacio llama desistimiento de la pretensión, y el otro supuesto puede ser el desistimiento del derecho. Suena parecido, pero no tiene nada que ver. ¿Por qué digo esto? Porque en realidad, cuando el actor desiste del proceso, no habría ningún inconveniente para iniciar uno nuevo. Ningún problema. Desiste solo del proceso. Entonces, hoy desiste y mañana va y lo inicia de vuelta. No hay ningún problema. Incluso hasta el código contempla la posibilidad de que si se produjo prueba, puede usarse para el nuevo proceso. Guarda igual, porque ¿qué pasa? Si hay desistimiento del proceso, se hace de cuenta que la demanda nunca se interpuso, lo cual podría hacer que el derecho esté prescrito. Guarda ahí, tendría que entrar el segundo proceso antes de los 5 años que marca el Código Civil como plazo genérico de prescripción. O bueno, o si tiene un plazo especial, antes del plazo especial. Pero ahí hay que tener cuidado, porque la demanda como acto interruptivo de la prescripción, si hacemos de cuenta que nunca se interpuso, ese acto procesal no existe, por lo tanto nunca se interrumpió y la prescripción siguió corriendo. Entonces ahí hay que tener bastante cuidado. Para desistir del proceso, si hubo traslado de demanda, o sea, si la demandada está notificada de la demanda, el actor debiera requerir de su consentimiento. Y esto tiene mucho que ver con el sentido común, ¿no? Porque, a ver, antes de que la demanda esté notificada, el proceso es como que es del actor. Si quiere lo sigue, si quiere no lo sigue, si quiere lo desiste, no hay problema, porque todavía no hay bilateralidad. Ahora, si el demandado está notificado, el demandado válidamente puede querer que el juicio se termine. Entonces, por eso es que una vez notificada la demanda, si el actor quiere desistir, va a necesitar la conformidad del demandado. Esto tiene mucho que ver con el principio de bilateralidad y fundamentalmente con la defensa en juicio, ¿no? El demandado tiene derecho a que termine el juicio, así que hay que preguntarle si es que está de acuerdo. Esa es la lógica atrás de la norma cuando hace esa diferenciación entre si hay traslado de demanda, notificación, mejor dicho, de demanda, o si es que no lo hay. Porque a lo mejor el demandado se da cuenta que la demanda está mal hecha y dice, bueno, con esto vamos para adelante, total, me tengo una fe ciega en ganar. Entonces puede ser que el demandado diga, no presto mi consentimiento, quiero que el juicio siga. Porque la demanda está mal planteada y me interesa que lleguemos hasta las últimas consecuencias porque tengo fe en ganarlo. Entonces por eso se le pide el consentimiento, o mejor dicho, se requiere el asentimiento de la otra parte. Ahora, el desistimiento del derecho, nada que ver, porque en realidad la parte hace una renuncia al derecho material, al derecho de fondo, lo cual va a implicar también una renuncia al proceso. Pero es una cuestión, digamos, de orden lógico, porque el que renuncia a lo más, también renuncia a lo menos. La gran diferencia es que yo, al renunciar a mi derecho material, no voy a poder reproducir ningún proceso en el mismo sentido. Rebobino. Si vos renunciás a tu derecho de fondo,
no vas a, obviamente ese proceso lo vas a desistir, pero no vas a poder hacer ningún otro proceso con fundamento en el mismo derecho material. Cuando digo derecho material es el derecho de fondo, ¿no? ¿Qué quiero decir? Vamos a suponer que estamos en un juicio de reivindicación. Y yo renuncio al derecho material. ¿Le estoy dando la propiedad, el dominio al demandado? ¡Chau! Entonces, ¿qué otro juicio voy a...? Ninguno. Ya está, renuncié. Es una manera de renunciar a los derechos. En la medida que sean disponibles, no hay ningún problema. El juez o la jueza va a controlar la capacidad de las partes para renunciar y además que el derecho sea disponible. Porque el juez, siempre dijimos que en este tipo de medios anormales, siempre hay una decisión judicial. Siempre. Entonces, por más que alguien renuncie al derecho de fondo, el juez siempre homologa o no homologa esa renuncia que hacen las partes. Porque imagínense que es un menor de edad, y viene el padre y renuncia al derecho de fondo. Eso no te lo van a homologar ni a palo, ni loco. Y ni hablar si hablamos de una materia indisponible. No se puede. O sea, el juez controla siempre el orden público a través de las renuncias. O de los desistimientos. Control del orden público y de la capacidad procesal para hacer ese desistimiento, ya sea del derecho o del proceso. Ustedes se estarán preguntando ahora, ¿para qué sirve todo esto? Porque no pareciera lógico que alguien inicie una demanda y después desista. Sería una actitud de ustedes bastante razonable que se estén preguntando ¿por qué corno alguien va a iniciar un proceso y después lo va a ir a desistir? Bueno, la respuesta suele estar en cosas que pasan afuera del proceso. Ahí está la clave. No, a veces uno mira el expediente y dice, bueno, pero acá el actor, ¿qué onda? Es medio psicótico. Inició una demanda y 3 meses después desiste el proceso. Bueno, les cuento un ejemplo que me pasó a mí en la vida práctica. Nos vino a ver un cliente que trabajaba para YPF. YPF en ese momento era una empresa del Estado. Entonces, no me acuerdo ahora si había unas diferencias salariales o no sé, le debían plata. Entonces, nuestro cliente formula un reclamo de tipo administrativo ante YPF, Sociedad del Estado, y también una demanda laboral. Hace las dos cosas. Ustedes saben que esto es perfectamente posible, o sea, la vía administrativa no tiene nada que ver, o mejor dicho, sí tiene que ver, pero no excluye la judicial, de tal suerte que pueden acumularse, pueden correr vidas paralelas, por regla, por lo menos. Entonces, este señor había hecho eso, hizo el reclamo administrativo y después le hizo juicio laboral a YPF. Cuando YPF se entera de que existe una demanda laboral, rápidamente agarra el expediente administrativo de este señor y lo convoca. Habla con un abogado de la empresa y le dice, mirá, te propongo lo siguiente, de este dinero que vos estás pidiendo en la demanda, te podemos pagar cierta cantidad. Pero lo vamos a hacer en el marco del expediente interno administrativo. Ahora, para pagarte este dinero, uno de los requisitos que yo te pido es que me traigas el desistimiento homologado. Entonces, si uno va y lee el expediente judicial de este señor, pelado así como está, y le parece que está loco, porque primero hizo una demanda y después fue y la desistió. Bueno, pero para entender eso no hay que perder de vista que este señor lo que quería era cobrar. Entonces, nosotros fuimos, le hicimos el escrito, el señor desistió del proceso, el juez lo homologó, o sea, lo aprobó, no dijo, bueno, siendo derecho disponible, homologo el desistimiento acá del señor, y con una copia de esa sentencia la presentamos en el expediente administrativo y este señor cobró. Entonces ahí puede estar la lógica del desistimiento, porque si uno lo analiza, digamos, de lo racional, sin tener en cuenta cosas que pasan afuera del proceso, pareciera que nadie en su sano juicio va a desistir de un proceso que acaba de iniciar. Pero bueno, puede pasar, y esta explicación suele estar en circunstancias que uno no ve y que están fuera del proceso. Y si desiste, tiene Sí. que pagar, ¿no? Ay, no te escuché.
Que si desiste del proceso, tiene que pagar las costas, ¿no? Bien, eso era exactamente lo que iba a decir ahora. En ambos casos, ya sea de desistimiento del derecho o desistimiento del proceso, el que desiste carga con las costas. Eso lo van a encontrar en el artículo 73. Bien, hasta acá estamos, ¿no? Tenemos dos tipos de desistimiento. Uno es de la pretensión o del proceso, como dice el código. Otro es el desistimiento del derecho. El desistimiento del proceso permite iniciar uno nuevo, siempre que no esté prescripto el derecho de fondo. El desistimiento del derecho, Ganaste, al Lucho. implicar una renuncia al derecho material, no se puede iniciar ningún otro con la misma causa, con el mismo objeto. ¿Nico? ¿Lo ganaste? En realidad cobró, que era lo que él quería. No, ni lo ganamos ni lo perdimos. Cobró el señor. Renunció al derecho. Renunció al derecho de fondo, lo ganaste porque renunció al derecho de fondo y la otra parte desistió. O sea, el juez lo homologó, desistió. ¿Y la transacción cómo la hiciste? ¿A través de un escribano? No, buena pregunta. Está buena la pregunta. No. Está muy bueno lo que preguntaba porque me da pie a decir algo que estaba omitiendo. Obviamente que si la otra parte te pide el desistimiento para que vos, el desistimiento del derecho en este caso, porque fíjense que el señor iba, desistió del derecho y ya después ya fue. Eso siempre se instrumenta por escrito, chicos. No vayan por favor a ir a renunciar, nunca jamás, ni renunciar al derecho material, ni desistir del proceso, en ninguno de los dos casos, sin un papel escrito. Después, la formalidad le pueden dar la que ustedes quieran. En este caso era un convenio privado, sin firma certificada, nada. No tenía mayor forma. Pero ¿qué pasa? Vamos a suponer que esta persona de YPF decidía no pagar y desconocer lo acordado. Entonces, nosotros hubiéramos ido con ese convenio y hacemos una demanda por incumplimiento contractual, con los daños y los perjuicios involucrados en cada caso puntual. Entonces, muy buena la pregunta, Nico. Sí, sí. Por favor, nunca renuncien a nada sin que esté por escrito. Esto responde a contratos. Es un contrato. Lo que firmó ahí mi cliente es un contrato. Es un contrato de transacción sobre derechos litigiosos, porque estaban en juicio, y obviamente que cada parte se lleva una copia firmada por la otra, de tal suerte que si después eso no se cumple, uno puede presentar ese convenio, homologarlo y ejecutarlo. Ahí está la clave. Si a nosotros, digamos, nos querían estafar, íbamos con el convenio firmado y eso después se ejecuta. O sea que de un modo u otro nos hubieran tenido que pagar. Sí, sí, sí. Muy buena la pregunta. Estábamos emitiendo un detalle fundamental, Nico. Bien, sigamos adelante. Obviamente que acá el IPF no se presentaba en el juicio porque era más barato, ¿no? Es más barato ni presentarse que la parte desista, porque genera costas, pero está bien, ¿las costas de qué? De nada. Eso también es importante decirlo. Si vos presentás la demanda y al toque desistís, costa de nada, más allá de que habrás pagado alguna tasa de justicia, el bono, el anticipo, no hubo ni traslado. Así que las costas quedarían en suspenso, quedarían en el aire y nunca nadie las ejecutaría porque no hay otra parte a quien vaya a poner el grito en el cielo para regulaciones del horario ni nada. Bien, sigamos adelante. La otra cara del desistimiento es del allanamiento, porque acá estamos en una actitud parecida, pero del lado de la demandada. Esto un poco lo vimos también cuando hablamos de las actitudes posibles del demandado. Y dijimos que la primera actitud posible que podía tener un demandado era allanarse. Así que no vamos a ahondar mucho en este tipo de declaración. Sabemos que el demandado puede allanarse en cualquier momento del proceso. Siempre y cuando no haya sentencia definitiva, se puede allanar. Estamos hablando, porque nosotros lo vimos como una actitud del demandado ante la demanda, ante el traslado de demanda, pero la verdad es que puede allanarse ahí o puede allanarse más adelante. Ningún tipo de problema. En cualquier momento del proceso puede haber un allanamiento. El allanamiento puede ser total o puede ser parcial.
No hay problema tampoco. Ustedes saben que la demanda puede contener una o varias pretensiones. Entonces, el demandado válidamente podría allanarse en forma total o en forma parcial. Por ejemplo, podría decir, bueno, sí, yo te reconozco el daño en el vehículo y te voy a pagar también el daño en la persona. Imaginemos, no sé, 4 puntos de incapacidad total en una mano. Pero no te voy a dar el daño moral. No te lo reconozco. O podría no allanarse a los intereses, por ejemplo. Decir, no, bueno, pero esta deuda no te voy a pagar intereses. Me parece que la tasa que vos calculaste acá no es la correcta. Entonces, el allanamiento puede ser total o puede ser parcial y no hay ningún problema. El proceso sigue adelante con la parte en la que no hubo allanamiento, ¿no? En la parte controvertida se sigue adelante y en la que no, no. Lo que no puede ser el allanamiento es condicionado. No puede decir, bueno, yo me voy a allanar si vos tal cosa. No. ¿Por qué? No es que no se pueda, es porque eso tiene otro nombre, y es la transacción. Si yo te cambio figuritas una por otra, eso se llama transacción. O como habrán visto en Civil 3 o Privado 3, el contrato de transacción implica concesiones recíprocas. Entonces, el allanamiento no puede ser condicionado. O te allanás o estaremos en presencia de otra cosa, pero no sería un allanamiento aquel que pone condiciones. Bien. Por principio general, las costas son para el que se allana. O sea, el que se allana vendría a ser alguien derrotado. Entonces, el código procesal le impone las costas. Fíjense que el código trae ahí una excepción que dice algo así como que si el demandado no estuviera en mora y no diere motivos para iniciar el juicio, las costas se van a imponer al actor. Con esa norma hay que tener un poquito de cuidado porque es medio vieja y entiendo que fue antes de la reforma al Código Civil que hablaba de mora automática. Porque ¿cuál es la idea atrás de esa norma? Hay algo de sentido común, ¿no? Que es que si yo te debo plata, antes de hacerme juicio, vení, pedímela. ¿Por qué no me tocaste timbre y me la pediste? Entonces, en ese contexto, si vos haces un juicio y la otra parte se allana en el primer momento procesal oportuno, paga la deuda, con esa lógica es que el código prevé que las costas se reviertan hacia el actor. Por un principio de sentido común. ¿Para qué pones en movimiento todo el aparato jurisdiccional? Mandame una carta de documento, tocame timbre, venime a pedir la plata y yo te la doy. Esa es la lógica. Por eso, medio que castiga al actor imponiéndole las costas. Pero no se pierdan de vista que esa norma es vieja, es del 67. Y en el 67 no había mora automática. Si vos querías constituir en mora al deudor, tenías que intimarlo a que te pague. Este es el supuesto que castiga el Código Procesal, aquel donde la parte no intimó al deudor. El problema con esa norma, en realidad no es un problema, es que digamos quedó restringida una aplicación muy cada tanto, es que hoy por hoy rige la mora automática. Entonces sería pero muy difícil que el deudor no esté en mora. ¿Cómo haría para no estar en mora? Si tenemos mora automática desde el año 68. Obviamente el Código Civil y Comercial recoge el mismo principio. La mora opera de manera automática. Por eso es importante, en este punto, hacer lectura del Código Civil. No lo vamos a leer ahora, porque por ahí se nos iría demasiado tiempo, solo leyendo disposiciones del Código Civil. Pero les voy a decir los artículos para que ustedes después lo miren. Estamos acá a la altura del artículo Código Civil, estamos hablando acá. Código Civil. Artículo 886. La mora del deudor se produce por el solo transcurso del tiempo fijado para el cumplimiento de la obligación. Así que sería medio difícil que se dé el caso que prevé el artículo 70 del Código Procesal.
Fíjense que dice, no se impondrán costas al vencido cuando hubiese reconocido oportunamente como fundadas las pretensiones de su adversario, allanándose a satisfacerlas. Oportunamente es en la primera oportunidad. O sea, le llegó la demanda, ¡pum!, se allanó. Porque si Sí, tarda sí. un cachito ya no entra en este artículo. Sí, El elemento es el reconocimiento, fundamental, de una de las fundamental que partes. se allane en el primer momento procesal en el que pueda hacerlo. Y fíjese que dice, a menos que hubiera incurrido en mora. Entonces, estamos en el supuesto del 886. ¿Cuándo incurre en mora? Y siempre, automáticamente. 886. La mora del deudor se produce por el solo transcurso del tiempo fijado para el cumplimiento de la obligación. Y el 887 del Código Civil es el que habla de las excepciones a la mora automática. Y fíjense que son pocas, porque tenemos las obligaciones sujetas a plazo tácito, que en realidad hasta por ahí no más, porque dice que si el plazo no está expresamente determinado, si resulta tácitamente la naturaleza de la obligación, tampoco es tan tácito. Entonces hay que cumplir. Y después el otro supuesto que da, que ese sí tiene mucha más operatividad, es el de las obligaciones a plazo indeterminado. Ahí el plazo Sería una directamente no carga. está determinado. Entonces vos tenés que o bien constituir en mora al deudor o instar la fijación judicial del plazo. Como verán, los supuestos donde no hay mora automática son muy, pero muy contados con los dedos de una sola mano. Entonces, sería raro que la regla del artículo 370 del Código Procesal de la Provincia de Buenos Aires tenga aplicación. Porque además, fíjense que dice, a menos que hubiera incurrido en mora o que por su culpa hubiera dado lugar a la reclamación. Yo le diría acá, casi siempre está en mora y siempre da lugar a reclamación. Porque el que no paga, no paga. No sé qué ¿Es una vuelta le van a carga? encontrar. ¿Nico? ¿Es una carga? ¿O una obligación? ¿O un derecho? No, vos acá lo que tenés es un deudor que tiene la obligación de pagar. Una obligación. ¿Y qué manera hay para zafar de las costas? Una sería allanarse en el primer momento procesal oportuno y la segunda no estar en mora. Pero si nosotros vamos al Código Civil, nos vamos a dar cuenta que el 99,9% de los casos está en mora porque opera de manera automática. Lo que pasa es que la norma del Código Procesal se escribió antes de la reforma. Ahí está la razón. Porque, a ver, si yo formulara este artículo hoy, de vuelta, no lo escribiría así. Yo acá, si hubiera que escribir esto de vuelta, con las normas de hoy del Código Civil, yo diría que acá no se van a imponer costas, o mejor dicho, las costas van a ir siempre al que desiste, salvo que incurra, no, salvo que haya que constituirlo en mora y esto no se hubiera cumplido, o algo así. Lo cual me pondría en el caso inverso. Pues acá dice, no se impondrán costas del vencido cuando no, a menos que hubiera incurrido en mora o que por su culpa diera lugar a la reclamación. Yo por ahí lo reformularía y lo haría no tan... Que se note más que la regla es la imposición de costas y que esto es muy excepcional. Y de hecho, si miramos el Código Civil, chicos, hay muchos casos de interpelación fehaciente a cumplir obligaciones, eso sí, seguro. Pero en los casos de deudas dinerarias, no. Vencido el plazo, hay que pagar. Bien, sigamos adelante. ¿Qué dice Ceci? Claro, encima se deben cumplir las dos opciones. Y le digo más, fíjense que con la mediación sería todavía más raro que el que se allana zafe de las costas. ¿Por qué? Porque la mediación, la jurisprudencia la ha interpretado como una intimación fehaciente a pagar. A ver, si yo te estoy llevando a mediación es porque quiero cobrar. Entonces, ¿cómo puede ser que con la demanda en la mano vos me digas, ah, bueno, ahora que me lo pediste judicialmente, voy y te lo pago, pero no me carguen las costas? Sería una locura. O sea, vos tuviste que pagar. Cuando venció la obligación, tenías que pagar, si te hiciste el distraído, cuando te llegó la cédula de mediación, ¿por qué no pagaste ahí?
y venís a pagar ahora que hay demanda, o sea, ese no sería un allanamiento oportuno, incondicionado, en el que no hay mora y además no dio lugar a la reclamación. O sea, ya está al horno. No habría reversión de costas ni siquiera pagando al toque. Bien, sigamos adelante. Luego tenemos la transacción. Este quizás es el medio anormal de terminación del proceso más habitual. Hoy yo les decía, no estoy tan seguro de que todos los juicios terminen con sentencia definitiva, no estoy seguro de que eso sea lo normal. Si me preguntan a mí, me parece que al revés. Lo más común es que terminen por transacción. Y esto porque el proceso es muy dinámico y a veces la etapa de producción de la prueba va haciendo que el marcador del juego vaya para un lado o vaya para el otro. Uno nunca llega como si no hubiera pasado nada la sentencia. No, es muy dinámico. Ahí, digamos, un escenario posible podría ser, imagínense que el actor, los testigos que tenía se le cayeron todos. Y entonces no tiene ni para empezar para probar el hecho. Muy probablemente si la otra parte le ofrece 10 pesos, arregla. Y le doy el ejemplo al revés. Vamos a suponer que fueron los testigos de la actora. ¿Nico? O hubiese podido conseguir todos los testigos, pero ninguno se presentó, como que se allanaron todos los testigos y no le quedó otra que generar una transacción entre ambas partes. Claro, pero tal cual, esa podría ser, no fue ningún testigo de los dos. En realidad ahí el que está complicado es el actor, porque el actor siempre tiene que probar el hecho. Si no van los testigos de la demandada, bueno, a lo mejor la puede zafar de otra manera. Pero fíjense, todas las vicisitudes de los medios probatorios hacen que las partes vayan teniendo incentivos o desincentivos para llegar a un acuerdo. Otro escenario. Pericia. Pericia médica. El dictamen dice que la actora tiene X cantidad de puntos de incapacidad producto del hecho. Y ahí, seguramente vos recibas un llamado a la demandada intentando poner fin al litigio a través de algún tipo de ofrecimiento. ¿Por qué? Porque seguramente en la sentencia definitiva lo van a destruir. Entonces, toda la dinámica probatoria tiene una influencia directa sobre estos medios alternativos de resolución del proceso. Y sobre todo en la transacción. Porque la verdad, chicos, que el desistimiento es algo raro, más allá de que yo les haya contado un ejemplo en el que me tocó verlo, es raro. El allanamiento también es raro. En general, el que contesta demanda se opone a todo. Ahora, la transacción sí es habitual, porque las vicisitudes de los medios probatorios hacen que las partes tengan incentivos o desincentivos para llegar a un acuerdo. ¿Por qué digo desincentivos? Porque si yo soy la parte demandada, los testigos de la actora no fueron, la pericia te dio horrible. Sí. Cuando vos decís que la persona tuvo puntos, ¿estamos hablando de un accidente? Sí. ¿Qué tipo de accidente, por ejemplo? Podría ser un accidente de tránsito, o un accidente provocado por alguna cosa riesgosa, o por alguna cosa arrojada a la calle, como ustedes han visto en obligaciones, o cualquier supuesto de responsabilidad de carácter objetivo. Sí. Cuando digo punto de incapacidad me refiero a un porcentual. La incapacidad física permanente se determina a través de porcentaje de incapacidad. De incapacidad 8 laboral. puntos. 8 puntos de una herida, supongamos. No, punto de costura no, porcentuales de incapacidad. Perdón. Si vos vamos a suponer que tenés un daño en un accidente. Ese daño en la persona, ¿cómo lo medís? Lo medís a través de una pericia. Y la pericia médica lo que hace es determinar tu porcentaje de incapacidad laborativa. Porque en realidad el daño en la persona no tiene un valor en sí mismo. Si a mí me agarran, me cortan una mano, no es que la mano tiene un precio. No tienen precio las partes del ser humano, ni las incapacidades. Lo que se mide es la capacidad del ser humano para producir bienes. Entonces, de ahí que los daños en la persona se miden en porcentaje de incapacidad laborativa. Porque si a mí me cortan una gamba,
eso va a hacer que yo produzca menos bienes. Entonces, el perito mide el daño permanente, porque si no fuera permanente, vos te curás y no tenés daño, no tenés daño. Podrás tener daño moral, pero no daño físico. Guille, el perito mide ahí entonces una afectación patrimonial. Claro, exactamente. Sí, sí, sí. Pero lo que quiero significar es que el perito no le pone un precio a la mano. Lo que va a decir es, bueno, a Guille Abán le cortaron una mano y una pata. Entonces, eso repercute en su capacidad laborativa en X porcentaje. Y eso es lo que mide el perito. Porcentaje de incapacidad para producir bienes, o sea, laborativa, de carácter laborativo. Que no tiene nada que ver con el derecho laboral, ¿eh? Lo que pasa es que las partes del cuerpo no tienen un valor en sí mismo. Es lo mismo que la vida humana. Si alguien es víctima de un accidente y pierde la vida no tiene un valor intrínseco. Ahí lo que se mide es la pérdida de chance. Y la pérdida de chance es la chance de producir dinero. Por eso que no es lo mismo, no sé, si me matan a mí, o lo matan a Tinelli, o lo matan a, no sé, un cocinero. Nada que ver. Porque uno factura millones, otro más o menos, y otro estará en el medio. O sea, lo que se mide es la pérdida de la chance de producir riqueza. Por eso que siempre se dice que si matan en un accidente a un abuelo o a un bebé, el valor vida, como le llaman en derecho de daño, es muy bajo. Obviamente que te pagan daño moral a los herederos, ¿no? Y eso es mucho dinero. Imagínense el daño moral para una madre de perder un hijo. Pero la verdad que si no tiene, es imposible saber los bienes que hubiera podido generar. La pérdida de la chance es difícil de acreditar. Entonces, el daño patrimonial suele ser bajo. Distinto es si vos lo agarrás con el auto a Messi. Te van a dar una fortuna en pérdida de chance, porque es un chabón que juega al fútbol todos los domingos y genera millones. Es injusto porque eso en la práctica hace que la vida de algunos valga más que la de otros. Pero en realidad es al revés, es porque no tiene un valor intrínseco la vida. Lo que miden es la capacidad para producir bienes. Y con el daño físico permanente pasa lo mismo. Se determina un porcentaje de incapacidad laborativa y eso es lo que te pagan. De hecho, está hasta tabulado. Ya se sabe que el punto de incapacidad tiene cierto precio. No figura en ningún lado, pero digamos, en la jurisprudencia se manejan ciertos valores. Bien. Ahí puede ser que hay como un equilibrio entonces entre el derecho civil y el derecho penal. El derecho penal puede valorar por sí la vida desde el nacimiento, ¿no? Y en el derecho civil estamos hablando de una afectación patrimonial. A ver, el derecho civil siempre tiene que ver con o por lo menos el derecho privado, porque en realidad el derecho civil tiene normas de derecho público y de derecho privado. Pero digamos que el derecho civil está íntimamente vinculado a lo patrimonial, sin perjuicio de que obviamente tiene muchas normas de orden público y cosas que son extrapatrimoniales, pero digamos, preponderantemente apunta a lo patrimonial, el derecho civil. Ahora, el derecho penal es un derecho eminentemente sancionatorio y retributivo. No le pone valor a la vida. En realidad lo que hace es sancionar una conducta. Claro. Porque de hecho, si vos matás a alguien y no tenés alguna causal de antijuridicidad en la acción, no te va a pasar absolutamente nada. Como los casos de defensa propia. Entonces, no le pone valor a la vida, porque si le pusiera valor a la vida, en esos casos habría algún tipo de retribución o de sanción. Sin embargo, si yo logro demostrar que usé una fuerza racional para repeler un ataque en el que estaba en juego mi vida, simplemente me voy a ir a mi casa sin ningún tipo de sanción. La sanción es cero. El derecho penal juzga una conducta y le aplica una sanción eminentemente de carácter retributivo. Sí, por ahí me fui un poco del tema, Guille. Estábamos hablando de... No, pero no importa, está bueno comparaciones. el tema, porque está bueno ver la relación que hay entre el derecho penal y el derecho civil. Lo que pasa es que tienen naturalezas completamente distintas. La relación es más procesal, si quieren verlo por ese lado, porque el expediente en sede penal puede usarse como prueba en el juicio civil, porque no puede haber escándalo jurídico.
Entonces, todo lo que esté probado en sede penal va a estar probado en sede civil. El tema es que la naturaleza de la retribución penal, esa es la que no tiene nada que ver con lo civil. Porque es eminentemente sancionatorio. Por más que los penalistas lo quieran disfrazar, el derecho penal es retributivo. Es una venganza socializada, por decirlo de alguna manera. No tiene... En realidad, el que es víctima de una... Me quedo con lo que dijiste hoy, con el tema del encauzamiento de la conducta para la sanción en el derecho penal, por un lado. Como que el derecho penal en algún punto busca encauzar la conducta de aquel que cometió el acto ilícito. Y en el derecho civil podés tomar como prueba la causa del derecho penal, la causa que sale del derecho penal, y acoplarla al derecho civil. Claro, porque no puede haber escándalo jurídico, eso sí es importante remarcarlo. El hecho que está aprobado en sede penal está aprobado en sede civil. Lo que pasa es que el límite de la responsabilidad es diferente. La responsabilidad penal y la responsabilidad civil van por caminos distintos. Puede ser que alguien sea irresponsable penalmente y tenga que responder civilmente. Eso puede pasar tranquilamente. Alguien que sale, digamos, sobreseído de una causa penal, igual puede ser que responda en sede civil. Porque las causas, los factores de atribución de la responsabilidad son completamente diferentes. En civil hay responsabilidad objetiva y en penal no. Y la apreciación sobre la culpa también es diferente. Es mucho más leve en penal y en civil es mucho más estricta. Por eso es que alguien que salga no culpable en penal puede ser culpable civilmente, porque la responsabilidad es analizada bajo prismas distintos. Pero digamos, su punto de conexión está en la prueba, porque vos podés usar la prueba penal en sede civil, no puede haber escándalo jurídico. Un hecho probado en sede penal no puede no existir en sede civil. Eso es el escándalo jurídico. Porque las cosas no pueden ser y no ser a la vez. Es un principio general de la lógica. Entonces, por eso que hay prejudicialidad de la acción. El expediente penal y el civil, en realidad, pueden correr en paralelo hasta cierto punto, porque los hechos se fijan en sede penal, y eso es lo que vos te llevás al civil. Eso tienen que analizarlo después. Está en el Código Civil todo esto, chicos. La prejudicialidad de la acción, eso van a verlo en el Código Civil. Pero a rasgos generales, el Código Civil lo que dice es que la norma, el proceso civil y el penal pueden coexistir, pero que en última instancia los hechos se fijan en sede penal. Por eso es que si el proceso civil avanza, tiene que avanzar hasta el momento en el que queda definir cuáles son los hechos. Porque no puede haber escándalo jurídico. No puede ser que un hecho esté probado en sede penal y en sede civil no. Por eso es que el Código Penal prevé la posibilidad de ejercer la acción de daños en sede penal. Porque primero se fijarían los hechos en sede penal y después pasamos a la retribución de tipo civil. Lo que pasa es que esto no es común, chicos. No es conveniente hacer esto. Siempre termina el juicio penal y después se entablan las acciones civiles de resarcimiento de daños. Bien, nos fuimos un poco por las ramas, pero ¿quedó más o menos claro? Bien. Sí, Sigamos adelante. Les decía, en realidad, un supuesto bastante común, para no entrar en polémica acerca de si es lo normal o habitual o no. Digamos que es bastante habitual que los procesos terminen por transacción. La transacción es un contrato del derecho civil. Una vez más, inevitablemente hay que ir al Código Civil y Comercial. 1641 es el número del artículo. ¿Qué nos dice el Código Civil? Que la transacción es un contrato mediante el cual las partes, haciéndose concesiones recíprocas, extinguen obligaciones dudosas o litigiosas. Acá es fundamental que distingan estos dos tipos de transacción. Tenemos las que son antes del juicio, esas son las dudosas. Una vez que está judicializada la cuestión, estamos hablando de obligaciones de carácter litigioso. Ahora bien, ¿por qué tenemos esta distinción? ¿Y por qué nos importa
a nosotros, si la transacción es de tipo judicial, ese contrato hecho entre las partes va a tener efecto sin homologarse. Ahí estamos en el artículo 1642, que nos va a decir que la transacción produce los efectos de la cosa juzgada sin necesidad de homologación judicial. O sea, entre partes, el convenio es operativo y es obligatorio, obviamente, como todo contrato, sin necesidad de homologarse. Ahora, esto que dice de que produce los efectos de la cosa juzgada, no es tan así, es una manera de decir. ¿Por qué les digo esto? Y acá viene la diferencia entre derechos dudosos y derechos litigiosos. Si el derecho está en juicio, una vez que hay transacción, ya es eficaz, operativa entre las partes, y es obligatoria, así como lo marca la regla general. Ahora, para ser eficaz, o sea, para poder ejecutarse, yo necesito primero someterla a homologación judicial. Y si la cuestión no estuviera judicializada, si fuera sobre derechos dudosos, yo ahí, para ejecutar esa transacción, voy a tener que ir por la vía del incumplimiento contractual. Yo sé que parece más o menos lo mismo, pero nada que ver. Porque una cosa es hacer un juicio por incumplimiento contractual y otra cosa, mucho más sencilla, es presentar la transacción en el marco de un proceso judicial ya iniciado para que el juez la homologue y después, una vez homologada, yo voy por la vía de la ejecución de sentencias. Ahí está la gran diferencia, la gran distinción. Repito, si es de derecho dudoso, o sea que no están en juicio, acá no llegamos a tribunales todavía, esa transacción es un contrato del derecho civil, si yo lo quiero hacer cumplir, la pretensión es de incumplimiento contractual, o de cumplimiento contractual, según como quieran verlo. Si voy por el cumplimiento o voy por los daños, ¿no? Ahora, si ya está judicializada la cuestión, son derechos litigiosos, la transacción entre las partes es obligatoria, es plenamente operativa. Ahora, para ser eficaz, yo debo homologarla, que es la aprobación judicial, que una vez más controla los requisitos de capacidad y que se trate de derechos transigibles o disponibles. Ahí está la onda. Y una vez que el juez homologó ese acuerdo transaccional sobre derechos litigiosos, la manera de hacerlo cumplir es la ejecución de sentencias. Ahí está la gran diferencia. Fíjense que si hablamos de derechos dudosos, esa pretensión de cumplimiento contractual es un juicio de conocimiento. En cambio, si son derechos litigiosos, la transacción homologada da lugar a una ejecución de sentencias, que no es un juicio de conocimiento, es un juicio de ejecución. Por eso es que la diferencia es bastante trascendente. Bien, ¿qué más? Acá el tema costas, si las partes no dicen nada, son por su orden. Esto es porque se interpreta que al hacerse concesiones recíprocas, están, digamos, en cierta medida siendo vencedores y derrotados a la vez, y parcialmente. Entonces, el principio es de costas por su orden. Cada uno se paga a sus abogados y los gastos que generó. Pero las partes pueden aclarar que una de las dos se va a hacer cargo de las costas. Y esto es totalmente lícito. La transacción, como todo contrato del derecho civil, debe hacerse por escrito. Artículo 1643. Ahora, no perder de vista el tema de la escritura pública cuando hay contratos que tienen por objeto adquisición, modificación o extinción de derechos reales. Guarda, si yo voy a transar sobre derechos reales y tengo que hacer el contrato por escritura pública. Lo mismo que todos los otros actos que también son accesorios de otros contratos otorgados por escritura pública, como podría ser la donación de inmuebles, por ejemplo. Así que ahí guarda con la forma. ¿Por qué? Porque el 1017, anótenselo, del Código Civil, es el que determina la forma de los actos. Entonces, para resumir y para simplificar, si yo estoy haciendo una transacción sobre derechos
que deben instrumentarse por escritura pública, voy a tener que hacer la transacción por escritura pública. Así que atento a la forma. ¿Qué más? De las costas ya hablamos. Bueno, hasta ahí estamos. Por favor, siempre mirá atenta al Código Civil. Miren que lo preguntamos en el final esto. Porque la transacción es muy importante en la práctica, no porque se nos ocurra hacer civilismo en la mesa de derecho procesal. Es porque la transacción van a estar siempre ahí dando vueltas en nuestras cabezas. Siempre va a haber la posibilidad de hacer un acuerdo transaccional. Y esto que voy a decir es más de la práctica, pero siempre hay que tener mucho cuidado con las cláusulas, porque tiene que estar redactado perfecto. Porque, por ejemplo, las costas. Si ustedes están esperando que la otra parte pague las costas, hay que ponerlo, porque si no van a ser por su orden, y eso por ahí le cae mal al cliente de ustedes, que va a tener que pagar su parte de los gastos. Esto para tenerlo en cuenta siempre, tanto del desarrollo de un juicio como en etapa de mediación. En etapa de mediación es fundamental. Estamos hablando encima de transacción sobre derechos dudosos, no litigiosos. Así que ahí funciona distinto, porque la transacción en mediación, fíjense que nuestro código da la posibilidad de homologarla, de homologar el acuerdo, y ejecutarlo por la vía de ejecución de sentencia. Pero digamos, es una transacción que siendo sobre derechos dudosos, yo podría homologarla y ejecutarla por la ejecución de sentencias. Pero es una excepción, es excepcional. De hecho, a los jueces les molesta muchísimo que les lleven acuerdos sobre derechos dudosos y que las partes pretendan homologarlo para ejecutarlo. Esto, los jueces de primera instancia suelen rechazarlo, in limine. Porque el juez o la jueza no está para homologar convenios extrajudiciales. Está para homologar convenios judiciales, no extrajudiciales. Los jueces de primera instancia suelen rechazar in limine la solicitud de homologaciones de transacciones sobre derechos dudosos. Entonces, por eso lo importante de la distinción. Porque muchos abogados por ahí en el revoleo y apresurado arman un convenio extrajudicial y pretenden ir y homologarlo. Y después se lo rechazan y se sorprenden. Pero claro, la explicación está en que los derechos dudosos no se homologan. Los derechos en las transacciones sobre derechos litigiosos son las que se prestan a homologación judicial. Está bien, por ahí algún juez me podrá decir, bueno, pero ya que está y las partes están de acuerdo, se lo homologamos, no hay ningún problema. Bueno, está bien, sí, allá ellos. Pero digamos, técnicamente eso no corresponde. Sigamos adelante. Caducidad de la instancia. Este por ahí es el supuesto un poco más problemático, pero en realidad no tiene mucho misterio. Acá lo que hay que tener presente es que la caducidad de instancia es una situación que se da en el proceso sobre la base de la cual podemos presumir que la parte actora ha desistido del proceso. Esa sería una noción básica y elemental. Es una situación que se da en el proceso por inactividad que permite presumir que hay un abandono del proceso, lo cual sería equivalente al desistimiento. Claro, estamos hablando de inactividad, no de acciones positivas que demuestren que alguien abandonó el proceso, como pasaba con el desistimiento del proceso. El desistimiento del proceso es un acto positivo. Ahora, en la caducidad de la instancia hay una inactividad procesal que hace presumir el abandono del proceso. Por eso es que es de aplicación y de interpretación restrictiva. Nosotros tenemos que tener presente que deben cumplirse una serie de requisitos para poder tener configurado este abandono del proceso. Primero, obviamente, tiene que haber una instancia. Yo sé que esto puede parecer casi demasiado obvio como para decirlo, pero fíjense que nosotros recién hablábamos de la mediación. Esa no es una instancia judicial. Más de una vez alguien planteó caducidad de la instancia por inacción en la etapa de mediación. A mi entender, esto no es procedente, porque no es una instancia de tipo judicial, es una instancia prejudicial la mediación. Entonces,
Parece obvio, pero no sé si es tan obvio. Debe haber una instancia. Esta instancia puede ser tanto principal como incidental. Los incidentes también caducan. Creo que cuando hablamos de beneficio de litigar sin gastos ya lo advertimos a esto. Guarda, porque se han visto perder más beneficios de litigar sin gastos por caducidad que por aplicación de la prueba. ¿Qué quiero decir? Muchas veces la gente inicia beneficio de litigar sin gastos, pues no lo sigue, del otro lado te piden la caducidad y de golpe lo perdiste. Esto pasa mucho más seguido que alguien que logre demostrar que la parte que pide el beneficio en realidad tiene plata. Entonces, los incidentes caducan también, guarda con eso. Cuando hablamos de instancia, puede ser cualquier instancia también, de primer grado, de alzada, o incluso de instancias extraordinarias. Porque la instancia no discrimina por grado. Puede haber caducidad de instancia en un recurso. Esto puede ocurrir tranquilamente, en etapa recursiva. Obviamente tiene que haber inactividad procesal. ¿De quién? De la parte actora. ¿Por qué? Porque es la interesada en impulsar el proceso hacia la sentencia definitiva. El demandado nunca puede caer en caducidad de instancia, porque no es el que tiene interés en terminar el juicio. Al revés, el demandado siempre se va a quedar cruzado de brazos a ver qué hace la actora. O digamos por regla, ¿no? Más vale que si tiene prueba para producir lo va a hacer. Pero digamos que no es la persona que va a impulsar o llevar adelante el proceso hacia la sentencia definitiva. Esa inactividad procesal tiene que estar en cabeza de la actora. ¿Por qué les digo esto? Porque si nosotros tenemos el proceso en un momento en el que le toca resolver al tribunal, ese momento no puede ser contado como inactividad, porque la parte actora no tiene sobre sus hombros producir actividad. Al revés, está esperando que el tribunal se pronuncie. Entonces, tenemos que hablar de inactividad procesal en los momentos en que están en cabeza de la parte actora. Tiene que haber transcurrido el plazo previsto por la ley. O sea que tenemos una inactividad procesal de parte del que la tendría que haber efectuado y tiene que haber transcurrido el plazo previsto por el código, que es de 6 meses en el ordinario, 3 en el sumario, 3 en los incidentes, 3 en la alzada. Luego tiene que haber pedido de parte. O sea, debe solicitarse que a la otra parte la debe solicitarse la declaración de caducidad de instancia por la parte demandada. También puede ser declarada de oficio, pero la verdad es que jueces y juezas pocas veces usan esta atribución. No, les digo más, yo no lo vi nunca esto. Me han contado algún que otro caso donde esto ha pasado, en jueces que buscan, digamos, ir cerrando las causas para no tenerlas abiertas así indiscriminadamente. La verdad es que nunca me pasó, me han contado anécdotas, pero la verdad es que es raro que los jueces y juezas empiecen a revisar expedientes para declarar caducidades. Por ahí puede pasar más en cámara, donde están más atentos a los recursos. Podría pasar, sí, pero no es algo común. Entonces tenemos existencia de una instancia, inactividad procesal por parte de la actora que tenía a su cargo impulsar el proceso. Transcurso del plazo, pedido de parte. El quinto requisito sería intimación por una única vez a producir actividad procesal útil. O sea, la primera vez te avisan. La primera vez te dicen, bueno, atento a que la parte demandada solicita la declaración de caducidad del proceso, de caducidad de la instancia, intímase a la parte actora a producir actividad procesal útil en el plazo de 5 días. La primera vez va con aviso. Te dan ese changüí de mover la causa y no incurrir en caducidad. Ahora bien, luego
o sea, la segunda vez que la otra parte pide que se decrete la caducidad, va sin aviso. No hay aviso. No hay una nueva intimación. Solo una vez. Por eso es que el sexto requisito de la caducidad de la instancia es una resolución judicial que así la declare. Es de carácter constitutivo la sentencia. Por eso siempre hay una sentencia atrás de los medios alternativos, medios anormales de conclusión del proceso. Tenemos una situación jurídica, que es caracterizada por la inactividad procesal, que nos hace presumir que el actor abandonó el proceso. Ahora, el decreto de caducidad de la instancia es una resolución judicial. No hay una presunción, digamos, iuris et de iure. Yo tengo una situación que me permite presumir que hay abandono del proceso. Ahora, cumplidos los 5 requisitos anteriores que vimos, el último es la declaración expresa por parte del juez, que va a decir, es una resolución de tipo interlocutorio, como ya vimos cuando vimos la clasificación de las sentencias, que va a decir, autos y vistos, atento a que ha transcurrido el plazo de tantos meses sin actividad procesal, y visto que a foja tal fue intimado a producir actividad procesal útil, produjo actividad procesal útil, pero han pasado nuevamente 3 meses después de esa última actividad, resuelvo declarar la caducidad de la instancia, imponiendo las costas a la actora y regulando los honorarios de los profesionales en tanta plata. Notifíquese. Esa sería una típica sentencia que decreta la caducidad de la instancia. ¿Qué significa actividad procesal útil? Bueno, es cualquier acto procesal que me acerque hacia el dictado de la sentencia definitiva. O sea, tengo que avanzar posiciones hacia el dictado de la sentencia definitiva. Obviamente que esto es pura casuística, ¿no? Hay que ir acto por acto y preguntarse si esto es actividad procesal útil o no. Y ver si sirve, si es idónea. Por ejemplo, si yo pido el libramiento de una nueva cédula de notificación de una audiencia. Bueno, eso podría interpretarse como que me acerca hacia la sentencia definitiva. Bárbaro, yo estoy pretendiendo que los testigos vengan o que la parte venga a la audiencia, genial. Ahora, si yo voy y pago el bono de la ley 8480, la verdad que eso no es actividad procesal útil, porque a mí no me acerca a la sentencia. ¿Qué sé yo? Pagaste el bono, flaco, te felicito, pero no me acerca a la sentencia civil. Eso es, ahí está la clave de la actividad procesal útil, que tenga utilidad para acercarme al dictado de la sentencia definitiva. Bien, de plazo ya hablamos. Algo muy importante, chicos, el cómputo. Artículo 311. Corre durante días inhábiles, salvo la feria y salvo los momentos en que el expediente hubiese estado paralizado, o bien si el proceso está suspendido, ¿no? La suspensión del proceso también es algo raro. Yo pocas veces he visto, en lo personal, una vez sola vi suspensión del proceso, creo que lo conté acá. Es algo pero muy extraño, muy raro. Pero bueno, sí podría pasar que haya ferias o que el expediente haya estado paralizado. En estos casos sí, eso no se cuenta, pero si no, la regla es que los días inhábiles se cuentan, guarda. ¿Por qué? Porque se cuenta de mes a mes, son plazos en meses. Entonces, si ustedes se fijan en el Código Civil cómo se cuentan los plazos en meses, es de fecha a fecha. Y se empieza a contar desde la hora cero. Por ejemplo, vamos a suponer que yo hoy presenté un escrito. Ampliación de demanda. 17 de noviembre. Y después me colgué. Nunca más hice más nada. El último día que yo produje esa actividad procesal fue hoy, 17 de noviembre. Entonces, el día 1 de inactividad procesal es el 18 de noviembre a partir de la hora 0. Entonces, 18 de diciembre tengo un mes.
18 de enero, ese mes no cuenta, porque la feria no se cuenta, lo dice el 3.11. La feria no se cuenta. Entonces yo tengo 2 meses el 18 de febrero. El 18 de marzo tengo cumplido los 3 meses, a la hora 24. Y yo tendría las 4 primeras horas del 19 de marzo para meter un escrito que me salve de la caducidad de la instancia. Dentro de las 4 primeras horas, o sea que eso es hasta las 11:59 con 59 segundos. Parece joda, pero más de un escrito ha entrado a esa hora. 12:00 forma parte de la quinta y no entraría dentro del plazo de gracia. Así que esa es la manera de contarlo, de mes a mes, como dice el Código Civil. Ahora, el Código Procesal modula esa manera de contar diciéndome que salvo las ferias y el momento en que el expediente hubiera estado paralizado. Bien, ¿cuáles son sus efectos? Extingue el proceso. Chao, es como si hubiera desistido del proceso. La prueba se puede usar. Si hubo prueba, se puede usar nuevamente. Fíjense que sigue las mismas reglas que el desistimiento del proceso. Ya lo hablamos. Puedo iniciar un nuevo proceso, si es que no prescribió. Algo muy interesante, caduca todo, caduca el principal y todos los incidentes. Por lo tanto, va a haber caducidad del beneficio, si es que lo hubo. Si había beneficio de litigar sin gasto concedido, caduca también. Lo cual es un error. Guille, ¿Qué? después del plazo de gracia pierde el beneficio también, el beneficio de litigar sin gastos. Después del plazo de gracia o con el plazo de gracia también lo incluye. No, pará. Si vos lográs hacer actividad procesal útil dentro del plazo de gracia, el proceso y todos sus incidentes siguen vivos. Entraste ahí, medio sobre la línea. Pero sigue vivo. Porque el código dice que los actos procesales podrán practicarse válidamente dentro de las 4 horas que siguen al vencimiento de un plazo. Entonces, vos podés zafar de la caducidad de la instancia en plazo de gracia. Los incidentes también siguen vivos. Ahora, si a vos te decretan la caducidad de la instancia en el expediente principal, todos los incidentes caducan también. Lo que te lleva a la caducidad del beneficio de litigar sin gastos, si es que estaba iniciado o concedido, no importa, se te cae todo. Ahí está la onda, porque la caducidad del principal implica la caducidad de todo lo accesorio. Lo único que te dejan usar es la prueba. Todo lo demás caduca, o sea, te caducan todos los incidentes, todos. Y el del beneficio es el que más problemas trae, porque vos le tenés que decir a tu cliente después que tiene que garpar. Y él se había quedado tranquilo porque estaba exento de costas. Ahí está la clave. Es un garrón, chicos, ¿eh? Yo les pido por favor que nunca les pase esto. Yo hasta ahora vengo invicto, pero debe ser un garrón, porque vos le tenés que explicar a tu cliente que de golpe se quedó sin proceso. Tiene que garpar las costas, y si tenía beneficio de litigar sin gastos, tiene que pagar también hasta las costas del beneficio, porque el beneficio declarado caduco genera costas, porque es como si lo hubieras perdido. Es un o sea garrón. que, Es un garrón. garrón total. Y es un caso de mala praxis también, chicos. Así que por favor les pido que esto nunca les pase. Siempre hay que o mover el proceso, y si tu cliente te soltó la mano hay que renunciar. No lo dejen morir. Porque puede pasar, algún abogado puede decir, y bueno, pero yo no hice más actividad procesal porque mi cliente no vino más, perdí contacto, no me habló más, tenía que venir a traerme una plata para pagarle al perito y no vino. Pero si a vos te sueltan la mano, tenés que renunciar. Sería, digamos, la conducta más ética, acorde, digamos, a las reglas del arte. Está bien, es de interpretación, ¿no? Alguien me podrá decir, bueno, pero yo en aras de la defensa en juicio lo mantuve hasta que fue caduco. Está bien, eso no le vamos a decir a los otros colegas cómo tienen que laburar. Pero digamos, una actitud posible sería la de renunciar.
y no quedar expuesto a una caducidad de la instancia. ¿Qué ibas a decir algo, Nico? No, es un garrón porque a veces, a lo mejor, cuando nosotros como alumnos por ahí nos cuesta un poco más. A mí, yo todavía no tengo la práctica. Entonces, como entrar en confianza con el abogado debe ser con el cliente debe ser una cuestión difícil. Y explicarle por ahí que no tenés la instancia de tal, o no tenés o sea, el recurso de apelar, o no tenés la instancia del beneficio de litigar sin gasto. Explicarle eso al cliente debe ser una cuestión difícil por una cuestión de confianza, ¿no? Sí, más que ¿Y nada. en qué casos, la pregunta es, en qué casos decís, bueno, renuncio, este cliente no lo puedo sostener más, renuncio, y cómo haces para explicarle? No, mirá, no Mirá, hay no una puedo seguir regla con tu ahí. caso. El problema, Nico, ¿sabes cuál es? Cuando en realidad vos tenés que explicar algo que es un error tuyo. Ese es el problema. Después, todo lo demás es una manera de comunicarse con el cliente. Vos podés citarlo, explicarle bien, darle por escrito algo para que lea, a ver si te entiende. Eso es Pero una decís, no, cosa. lo que vos, Guille, decís, no, se me terminó los plazos, se me acabaron los plazos, me dormí, y tenés que explicarle eso al cliente porque vos lo entendés, pero el cliente no lo entiende. Es que el Y te dice, cliente lo primero que se va a preguntar es por qué te mandaste ese error. quedaste Porque es la caduco. lógica. Si vos contratás a alguien para que te cuide el auto y el auto aparece reventado, pero ¿para qué te pago, man? O sea, es de sentido común. Por ahí no es que sea difícil de explicar, es difícil de arreglar eso. En realidad, los abogados de antes agarraban la billetera y te lo pagaban ellos. Antes era una suerte de código de la profesión. El abogado que cometía el error grosero de dejar caducar un expediente, agarraba la billetera y te lo pagaba él. Antes era un código ese de la abogacía. El abogado que cometía ese error ni se gastaba en explicarte. Te decía, bueno, mire, ¿sabe qué? Acá está la suya. ¿Y cómo apareció ahí? No sé, ganamos. Acá la tenés. Acá la tenés. Es tuya. Esa era la manera que los códigos de la abogacía antes solucionaban este tipo de problemas. Hoy por hoy, la verdad que los abogados y abogadas no tienen mucha plata, entonces vos te exponés a la situación de explicárselo a tu cliente y ver si él decide hacerte juicio a vos o no. En Buenos Aires los estudios grandes contratan seguros de responsabilidad civil, igual que el de los autos, pero para cubrir errores y malas praxis. Entonces, si vos tenés un inconveniente de estos, se dispara el seguro y te lo paga el seguro. Eso es bastante común en los estudios grandes, fundamentalmente Capital, donde ya tienen todo pensado, y la caducidad de instancia es mucho más grave porque en Capital no hay aviso previo. Entonces vos, donde dormiste un poquitito, ya te clavan la caducidad. Además, los jueces la declaran mucho más de oficio. La otra parte es mucho más a cara de perro, entonces siempre está contándote los días a ver si estás en plazo de caducidad. Entonces directamente los estudios grandes contratan un seguro y listo. Pero antes era un código de la abogacía. Si a vos te decretaban caduca la instancia, abrían la billetera y te lo pagaban. De su propio bolsillo. Hoy es un claro caso de mala praxis profesional. Después está la discusión, porque no es lo mismo hablar de patrocinio que de apoderamiento. Ahí la distinción técnica sería que en los casos de patrocinio, en realidad, el que está al frente de la causa con el asesoramiento del profesional es la parte, entonces podría haber menos responsabilidad en los profesionales. En cambio, si hay apoderamiento, como vos tenés un mandato, ya ahí sí la caducidad de instancia sería plena responsabilidad del abogado o de la abogada, y esa sería la diferencia entre patrocinio y representación. La verdad es que modernamente esas fronteras están medio difuminadas. No sé hoy por hoy si eso sería una excusa válida. Decir que como había patrocinio, tu cliente se desentendió del caso y bueno, problema de él. Yo no sé si eso hoy pasa como excusa. Estamos hablando ante un juicio de mala praxis profesional, ¿no?
Sí, sí, tal cual. O sea, debe ser un error absoluto del propio abogado. Es complicado de justificar. Por eso mi sugerencia es, si alguna vez a ustedes les pasa que su cliente les suelta la mano y desaparece en supuestos de patrocinio, lo más saludable sería renunciar. Decir, bueno, me presento en vista de que mi cliente no apareció más y no tuve más contacto con él, renuncio a seguir patrocinándolo en las presentes actuaciones. Y listo. Y vos ahí te cubrís. Tu cliente quedará rebelde y le caducará la instancia, pero le caduca a él, no te caduca a vos. Esa sería una manera de abrir el paraguas. De un modo responsable, ¿no? De un modo responsable. Y para evitar consecuencias disvaliosas. Bien, obviamente que si hay caducidad de instancia, las costas son para el actor. Si hay caducidad en materia de recursos, lo que ocurre es que la providencia recurrida queda firme. En la instancia recursiva, la caducidad puede operar tanto contra el actor como contra la demandada, porque ahí la caducidad es para el apelante. Guarda ahí. Pues yo les dije que, bueno, el único que podía ser víctima de caducidad de instancia es el actor. Sí, en primera instancia. Si hablamos de incidente, la caducidad es para el incidentista. Y si hablamos de recursos, la caducidad es para el apelante o para el recurrente. Que puede ser actora o demandada, ¿no? Pero digamos, la caducidad siempre opera para aquel que ostenta una pretensión, ya sea principal, incidental o recursiva. Bien, bueno, me quedó poquito tiempo para hablar de sentencia, pero no importa, vamos a tratarlo ahora, aunque sean 10 o 15 minutos, para que no se vayan con las manos vacías. Es mucho más fácil porque está en todos los libros, está bastante claro. Pero bueno, vamos a conversar, aunque sea 10 o 15 minutos de sentencia, y ya los libero. El modo normal que el código prevé para terminar el proceso civil es la sentencia definitiva. Ya hemos hablado de la clasificación de las sentencias. La sentencia definitiva es la que dirime la controversia, declarando el derecho de las partes. Y la van a encontrar en el artículo 163 del Código Procesal, que sigue una estructura clásica, dividiendo a la estructura, a la sentencia definitiva en tres partes. El artículo 163 no lo dice expresamente, pero si ustedes revisan todos los incisos que trae, van a encontrar estos segmentos que ahora vamos a comentar claramente delimitados, ¿no? Empieza el 163 con los requisitos de forma, que es lugar y fecha y firma del juez, y después va a seguir hablando de los resultandos, los considerandos y el fallo o parte dispositiva. Les decía, no lo divide en tres como lo hacen los libros de doctrina, pero con los incisos va siguiendo esta estructura. Van a ver que a partir de los incisos 2 y 3 va a hablar de la individualización de cada una de las partes, porque habla del nombre y apellido. Va a hablar de la relación sucinta de las cuestiones que constituyen el objeto del juicio. O sea, lo que va a decir es la descripción del tema decidendum, ¿no? ¿Se acuerdan cuando hablamos del principio dispositivo? Bueno. Y va a estar también en los resultandos el juez o la jueza describiendo todos los antecedentes fácticos. O sea, va a ser un relato de los hechos, del objeto del juicio, y también va a describir el expediente en sus trámites más importantes. Fíjense que la sentencia en realidad, la forma que tiene, es la de un silogismo, ¿no? Donde la premisa mayor está dada por los hechos o los antecedentes fácticos. La premisa menor van a ser las justificaciones o los fundamentos jurídicos, y después la hipótesis o conclusión va a estar dada por el fallo. O sea, sigue una estructura eminentemente lógica. Entonces,
esta premisa mayor, que está dada por todos los antecedentes de tipo fáctico, los vamos a encontrar en los incisos 2 y 3 del 163. Y esta parte de la sentencia se llama resultandos. ¿Por qué? Porque en la sentencia tradicionalmente dice lugar y fecha, autos y vistos, y a renglón seguido suele decir y resulta que. Por eso, resultandos. Y ahí empieza. Fulano de tal inicia demanda de daños contra menganito de tal, arguye en la demanda que tal cosa, pretende tal y tal prestación, a su turno el demandado contesta, niega todo lo que dice la actora, refiere que, y ahí sigue, se ofreció, se produjo la siguiente prueba, se describen los pasos procesales más importantes, y ese sería todo el detalle o relación sucinta de todos los acontecimientos de tipo fáctico o descriptivo. El segundo segmento de la sentencia está dada por los fundamentos jurídicos y se llama considerandos. ¿Por qué? Porque también esta parte empieza punto y aparte y considerando, y ahí empieza. Uno, no sé, que hay un principio general del derecho que dice que todos los que producen un daño deben reparar. Dos, que el Código Civil y Comercial de la Nación Argentina dice que tal cosa. Y así, son todos los fundamentos jurídicos, ya sea de normativos, de doctrina y de jurisprudencia. Fíjense que el inciso 4 habla de que la sentencia debe contener la consideración por separado de las cuestiones litigiosas. Y el 5 dice que el pronunciamiento, que la sentencia debe consignar los fundamentos y la aplicación de la ley. Y hay que combinarlo con el artículo 3 del Código Civil. Fíjense que nosotros tenemos en el Código Civil y Comercial esta norma que dice que el juez debe resolver los asuntos que sean sometidos a su jurisdicción mediante una decisión razonablemente fundada. Entonces, fíjense cómo ustedes ahí tienen esta obligación en cabeza del juez de fundamentar las sentencias. En uno y otro caso, me refiero al procesal y al civil, refieren que el juez debe resolver y que debe hacer una consideración separada de todas las cuestiones que las partes le plantean. O sea, esta fundamentación de la sentencia tiene, más allá de tener asidero en normas de rango legal, también tiene para hacer hincapié en normas de rango constitucional y convencional, ¿no? Porque el fundamento de las sentencias es una derivación lógica del debido proceso. Y está también en las convenciones de derechos humanos, como el Pacto de San José de Costa Rica, cuyos artículos 8 y 25 contienen todas las garantías de tipo judicial, entre las cuales obviamente está la sentencia razonablemente fundada. Sigamos adelante. La última parte es el fallo propiamente dicho, o segmento o tramo decisorio, o sea, eso digamos, no tiene digamos, mucho misterio en la terminología. Es el fallo o sentencia propiamente dicha. Caracterizada por la frase resuelvo. Por eso vos tenés los resultandos, los considerandos, y el fallo propiamente dicho se caracteriza por el punto y aparte, y dice en letras mayúsculas, por ello resuelvo. Y ahí es donde está la sentencia propiamente dicha, ¿no? Y fíjense que los incisos 6, 7 y 8 se van a encargar de la parte dispositiva, de esta parte dispositiva. Fíjense que el 6 dice, la sentencia va a contener la decisión expresa, positiva y precisa, de conformidad con las pretensiones deducidas en juicio, calificadas según correspondiere por ley,
declarando el derecho de los litigantes, condenando o absolviendo de la demanda y reconvención en su caso en todo o en parte. Fundamental, chicos, este artículo, porque fíjense, este inciso, porque fíjense que traduce normativamente un montón de ideas que nosotros ya venimos recordando a lo largo de todo el curso, ¿no? Cuando hablamos de la clasificación de los procesos y que la sentencia declara el derecho de las partes en los procesos de conocimiento. Fíjense que el código usa términos similares. Dice, declarando el derecho de los litigantes, condenando o absolviendo en todo o en parte. Obviamente de la calificación por ley se refiere al vínculo con los considerandos, ¿no? Calificada según correspondiere por ley, dice. Y también está contenido acá el principio de congruencia, porque dice de conformidad con las pretensiones deducidas en juicio. Así que está muy bien redactado este inciso 6. La parte dispositiva o fallo contiene también la imposición de costas y la regulación de honorarios. Por eso es que el inciso 7 habla precisamente de que la sentencia debe imponer costas y practicar la regulación de los honorarios. Y ahí queda completa la sentencia definitiva de primera instancia. A veces la regulación de honorarios no aparece, esto es porque hay que practicar liquidación, es bastante común en realidad, está el fallo, digamos, y la imposición de costas. La regulación de honorarios se difiere para más adelante. ¿Por qué? Porque puede ser que la parte vencedora tenga que practicar liquidación. O sea, esto es calcular intereses y después calcular también sobre las propias costas, adicionarle los gastos. Pueden venir también costas por honorarios de peritos, y a veces la regulación de honorarios se deja para más adelante. Pero puede ser que si la sentencia, digamos, ya contiene un pronunciamiento sobre los intereses, que regule honorarios también. Entonces, a lo que voy, no se sorprendan si la sentencia definitiva no contiene regulación de honorarios. Puede ser que se difieran para el momento en que haya una base regulatoria, o bien deban adicionarse intereses, que eso va a surgir después de la liquidación, chicos. Bien, efectos de la sentencia. Implica que para el juez de grado la pérdida de la jurisdicción. Ya después, una vez que dictó sentencia, no puede volver atrás. Por eso que la revocatoria es solo para providencias simples. Se desprende de la jurisdicción. Obviamente que queda, digamos, como juez del caso, para el caso de que haya que pedir alguna medida cautelar, o para la ejecución de la sentencia, ¿no? Cuando hablamos de que pierde la jurisdicción, quiere decir que no puede modificar lo que ya está decidido. Para esto es imprescindible alguna referencia a los recursos. La revocatoria no va contra sentencia definitiva, solo providencias simples. Lo mismo que los límites de la aclaratoria. El juez puede aclarar, pero nunca puede aclarar tanto que contradiga lo que acaba de fallar. Después, ¿cómo se notifica la sentencia? De oficio, por parte del tribunal. Hoy por hoy, con la vigencia de la acordada 4013, debiera notificarse de manera automatizada. ¿Se acuerdan que esto ya lo vimos, no? Todas las providencias y resoluciones y sentencias se notificarán de manera automatizada. O sea que el juez, cuando la firma, le da clic, carga los domicilios electrónicos de las partes y ya se notificó. Se notifica automatizadamente. No obstante, estoy viendo que algunos tribunales están mandando cédula electrónica. Lo que a mi criterio no debiera ser así, porque el código, perdón, la acordada 4013 no distingue entre definitivas y no definitivas. Debiera ser automatizada. Es muy fino en el análisis, chicos. Ustedes lo que tienen que saber es que se notifica electrónicamente. Está bien, hasta ahí está bárbaro. Después, cómo lo hace el tribunal dependerá del criterio que maneje en la práctica. Pero digamos, la acordada 4013 marca que debe ser una notificación de tipo automatizado. Pero no obstante, veo que algunos tribunales
están notificando la sentencia definitiva por cédula electrónica, lo cual estimo que no es correcto, porque el paradigma digital va de la mano con las notificaciones automatizadas. Y la cédula es un instrumento del paradigma del papel. Creo que esto ya lo conversamos, pero hablar de cédula electrónica no tiene mucho sentido, porque el formulario que a vos te llega cuando te notificás de algo de papel, ese sí es una cédula, porque arriba dice Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires, juzgado número tal, carátula del juicio, número de causa. Ahora, ¿qué sentido tiene recibir ese formulario a través de una notificación electrónica? Más vale que del Poder Judicial. ¿De qué va a ser? ¿Del Poder Legislativo? No. Más vale que dentro del marco de la causa, yo ya la estoy viendo la causa, sino, no, es como que la cédula reproduce un paradigma del papel, no de lo electrónico. Yo no necesito saber de qué causa es, si la estoy viendo en la pantalla la causa. No tiene sentido esto. Bueno, la acordada 4013 recoge este sinsentido de la cédula electrónica y habla de notificaciones automatizadas. Pero bueno, qué sé yo, algunos tribunales están mandando la cédula electrónica. Artículo 10, Guille, ¿no? Exacto, sí, no me acuerdo ahora el nombre. Pero, a ver, vamos a hacer una cosa, miren, para que ustedes se den una idea. A ver si tengo enchufado el token. Se la voy a mostrar. Esto es más de la práctica, pero a ustedes les puede servir para ver la diferencia. Ya les muestro esto y ya lo largo, no los voy a torturar mucho. A ver, vamos a entrar. ¿Lo están viendo, no? Sí. ¿Se ve? Sí, sí, sí. Bien. A ver. Vamos a ir a notificaciones, vamos a poner, a ver, a partir del 3 hasta hoy. Bueno, fíjense esta, a ver. Espérate, ¿eh? A ver esta. ¿Ven? Esto es una cédula electrónica. Esto, chicos, es lo que se ve en el papel. Esto no tiene sentido que a vos te lo manden en un expediente. No tiene sentido que te lo manden electrónicamente. Fíjense, Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires. Y sí, más vale que del Poder Judicial. Si yo estoy en el sitio de la Suprema Corte, ¿de qué poder va a ser? Bueno, nombre del órgano, Cámara Primera de Apelación Civil y Comercial. Y más vale que de la Cámara Primera, si ya lo hice acá. Todos estos datos ya están acá arriba. Me vas a acordar al parcial. Número de causa. Sí, perdón por el scroll, les mato la vista. Ya están acá, número de causa. El funcionario que lo firma, la fecha. Obviamente mi domicilio electrónico. No, todo esto es innecesario. Y fíjense, bueno, en este caso me notifican la sentencia completa. Bárbaro, genial. Pero en otro caso me ponen solo la parte dispositiva. A ver si era en este. Fíjense acá. Ahí está. Me copian la parte dispositiva. Está bárbaro, esto es correcto. Pero esto es un paradigma del papel, no de lo electrónico. La notificación automatizada es esta, miren. A ver. Esto es una notificación automatizada. A vos te llega, bueno, justo este es un escrito, pero esperen, a ver. A ver. Acá. Esto es una notificación automatizada. ¿Ven que no tiene formato de cédula? La notificación automatizada a vos te llega al despacho. No el formulario de la cédula, porque es innecesario si todos esos datos están acá, en el copete. Entonces, el paradigma de la cédula es del papel, no es de lo electrónico. Yo entiendo que para mí la cédula electrónica no va más. La sentencia definitiva de primera instancia
y de todas las instancias se debe notificar automatizadamente, como dice la acordada, sin la cédula electrónica, y obviamente que es de manera oficiosa por el juzgado. Bueno, chicos, vamos a dejar acá. Me quedó por ahí hablar un poco de la cosa juzgada. Me parece que ya hemos conversado algo cuando hablamos de la clasificación de los procesos, ¿no? ¿Hablamos de cosa juzgada? Bueno, un pequeño comentario. No se compliquen la vida, esto es mucho más sencillo de lo que parece. La cosa juzgada es una calidad de la sentencia que la hace inmodificable. Cuando la cosa juzgada opera, no hay manera de modificar la sentencia. A tal punto que la Corte ha dicho que forma parte de la garantía constitucional de la propiedad del artículo 17 de la Constitución. Ahora bien, esta cualidad de la sentencia que ocurre cuando la sentencia está consentida o ejecutoriada. Ejecutoriada significa que los recursos ya han sido resueltos o bien se han agotado, o sea, no hay más nada para impugnar. La sentencia va por dos caminos, o se consiente o se ejercitan los recursos. Y cuando los recursos se agotan o ya están resueltos de manera tal que no hay más nada para hacer, la sentencia adquiere la fuerza de la cosa juzgada, se deviene inmodificable. En forma pétrea, o sea, no hay manera, fíjense que no, ni siquiera una ley puede modificar la cosa juzgada. Ni siquiera podría hacerse por ley, sería inconstitucional. Ahora bien, la doctrina divide en dos, divide en cosa juzgada, la clasifica en dos, cosa juzgada formal y cosa juzgada material. Imposible estudiar esto sin unirlo a la clasificación de los procesos. ¿Por qué? Porque la cosa juzgada en proceso de conocimiento es de tipo material y en proceso de ejecución es de tipo formal. ¿Por qué? Porque la clave de la distinción está en si yo puedo, a través de otro proceso, modificar la realidad de esa sentencia. En los procesos de conocimiento, como declaran el derecho de las partes, hay amplitud de prueba, hay amplitud de debate, hay amplitud de defensas. No hay posibilidad de iniciar otro proceso que por otro camino me lleve a modificar la realidad. No lo hay. Ahora, en los procesos ejecutivos, como no tienen amplitud de defensas, no hay amplitud de prueba, no hay amplitud de debate, la sentencia definitiva en un juicio ejecutivo o de ejecución hace cosa juzgada formal, porque a mí me permite a través de otro proceso revertir las consecuencias sobre la realidad de esa sentencia. En ningún caso se modifica, no es que en el juicio de conocimiento posterior yo puedo lograr que la sentencia del Ejecutivo la borren, no, queda así. Pero digamos, la realidad es la que yo modifico. Creo que en su momento dimos el ejemplo de la bruja Verón, ¿lo conté acá? Bueno, Sí, lo conté, Sí, pero lo sí. vuelvo a Pero refrescar. contalo. Lo vuelvo a refrescar. En su momento el flaco le pide un autógrafo y arriba de la firma le enchufan un pagaré. Le doblan el papelito y arriba le escriben: pagaré a la orden de fulanito la suma de tantos pesos. Esa persona inicia un juicio ejecutivo y se lo gana. Más vale que se lo gana, si era la firma de Verón. Reconocida la firma, no se discute el instrumento. Chau. Pagar. Tendríamos que pagar un perito caligráfico. No, tampoco, porque es la firma del flaco. Fue la firma del chabón. Ahí está la clave. En el ejecutivo, la pregunta es si la firma es o no es. Es la firma, tiene que pagar. Chau. Eso hace cosa juzgada formal. No la van a reescribir después. Queda así. Cosa juzgada. Se vuelve pétrea. Ahora, la bruja Verón agarró y le inició un juicio de conocimiento posterior. Y tuvo la suerte, por no decir otra cosa, de que cuando el que le inventó el pagaré, cuando le puso el lugar y la fecha, el flaco estaba en Italia. Y nunca podía haber firmado ese pagaré en ese lugar y en esa fecha. El maestro le puso la plata en una fecha en la que el chabón estaba jugando en Italia. Y encima, obviamente, había video, nota periodística, y logró demostrar que nunca lo pudo haber firmado. Y el chango que lo estafó le tuvo que devolver la plata.
y después se comió un juicio penal por estafa. Pero digamos, por eso es cosa jugada formal. Yo puedo a través de otro proceso modificar esa realidad. Pero insisto, no es que a la sentencia del juicio ejecutivo la borraron o le hicieron una nota marginal. No, no, esa quedó. Esa quedó y la plata se pagó y la sentencia se cumplió. Ahora, yo logré a través de otro proceso, esta vez de conocimiento, modificar esa situación. Ahora, los juicios de conocimiento no permiten hacer esto. Los juicios de conocimiento siempre dan lugar a cosas juzgadas de tipo material. Y su justificación, una vez más, está en la amplitud de prueba, amplitud de debate, amplitud de defensas. Lo de la bruja Verón, Guille, fue. Lo de la bruja Verón fue entonces una cosa jugada formal Exacto. El o juicio material. del pagaré da lugar a una cosa jugada de tipo formal. Porque él logró a través de otro proceso distinto de conocimiento Sería revertir entonces, la perdón, situación. Guille, no, sería entonces una cosa juzgada material. El segundo juicio, no el primero. Ah, el segundo. Ahora Claro. entiendo. El primero, el ejecutivo, hace cosa jugada formal. Y el segundo es de conocimiento, hace cosa jugada material. Ahí está la onda. Los ejecutivos siempre dan lugar a cosas jugadas de tipo formal, porque a vos te dejan abierta la chance de un juicio de conocimiento posterior. Toda vez que el código te deja un juicio de conocimiento posterior, hay cosas jugadas formal. Porque, por ejemplo, vos, Nico, ahora estás viendo Comercial 2. Vas a ver en la parte de ejecución de títulos, hay un montón de casos donde a vos te dejan hacer un juicio de conocimiento posterior. Todos esos son casos de cosas jugadas formal. No sé si el profe se los dijo, pero si vos te pones con la lupa, te vas a dar cuenta que todos esos casos te dan la chance de hacer un juicio de conocimiento posterior. Letra de cambio, cheque, pagaré, factura conformada, carta de porte. Eso se Y cobra. arrancamos con concurso. Ah, arrancaron, bueno, arrancaron por concurso. Está bien, todavía no llegaron. Arrancamos de cambio, pagaré, terminamos con cheque. Pero todo eso, todos esos procesos de ejecución dan lugar, después de esa sentencia, a un proceso de conocimiento posterior. Bueno, chicos, hasta acá con los contenidos de hoy. Yo les voy a subir la clase al Classroom el día de mañana. Obviamente cualquier duda, cualquier consulta, pueden escribirme por el grupo o directamente en el Classroom. Les mando un saludo grande, cuídense mucho y bueno, nos estamos viendo el viernes que viene. Gracias, Chao, Guille, profe. muchas gracias, profe. Chao, les Bueno. mando un beso grande, nos vemos. Saludos.